¿Qué hace usted aquí? Este lugar no es para gente como usted, gruñó, con un tono desafiante. Esas palabras rompieron la aparente calma de la mañana, desgarrando una atmósfera ya densa, con miradas de juicio y sospecha. Julia Mitchell, una reconocida CEO afroamericana en el mundo de las finanzas, salió de su elegante pero discreto auto de lujo y caminó con ligereza hacia la entrada del complejo. Ese día, había elegido un atuendo sencillo y un moño simple, deliberadamente discretos, para una mañana tan serena. Irónicamente, su sencillez la hacía destacar aún más entre la sofisticación pulcra de los demás residentes en inquilinos. Blancos adinerados con trajes a medida y vestidos de diseñador se giraban para mirarla con desdén. Apenas Julia llegó a la puerta de seguridad, Greg Hudson, un guardia blanco de mediana edad, famoso por su trato frío, incluso cruel, hacia cualquiera que considerara indigno de este exclusivo vecindario, la interceptó con descarada sospecha. Se paró frente a ella, su voz goteando desprecio. ¿Qué hace usted aquí? Este no es un lugar para alguien como usted. En Julia sintió que su corazón se oprimía. Cada año de lucha, cada cumbre profesional que había conquistado, de repente parecía irrelevante frente a un prejuicio tan superficial. Sin embargo, mantuvo la compostura. Buscando en su bolso, sacó un paquete de documentos meticulosamente preparado. Su voz era firme y segura. Soy la dueña del penthouse 29. Aquí está mi escritura. Por favor, revísela con atención. Greg hojeó los papeles, pero en lugar de leer, hizo una mueca y movió la cabeza con desprecio. Una escritura, ¿eh? Veo papeles como estos todos los días. ¿De verdad cree que puede colarse aquí tan fácilmente? Sus palabras hirieron profundamente el orgullo de Julia. Podía sentir el racismo filtrándose en cada sílaba, en cada desprecio. Para Julia Mitchell nunca había sido de las que se rendían ante la injusticia, especialmente cuando su dignidad y sus derechos estaban en juego. Mantuvo la mirada fija en Greg Inquebrantable. Su voz era suave, pero lo suficientemente potente como para despertar la curiosidad de los espectadores. Le sugiero que examine esa escritura más de cerca. Si no lo hacéis, será usted quien se arrepientan. La tensión crepitaba frente a las Westview Towers. Los residentes detuvieron sus rutinas, con la mirada fija en el enfrentamiento. Julia se mantuvo erguida, impasible. El ceño de Greg se frunció, su expresión una mezcla de desafío y burla, como si estuviera listo para una pelea sin concesiones. Esta cargada batalla emocional apenas comenzaba, pero Greg no hizo caso a la advertencia de Julian. En cambio, pellizcó deliberadamente la pila de documentos entre dos dedos, sosteniéndolos a distancia como si estuvieran sucios. Sus ojos se detuvieron en el nombre impreso, Julia Mitchell, dueña del penthouse 29. Pero no se molestó en leer más. Con una sonrisa burlona. ¿Qué risa?, se burló Greg, su risa aguda, en el tenso silencio. ¿De verdad crees que imprimir unos papeles me engañará? Reconozco una escritura falsa a kilómetros de distancia. Alguien como tú nunca podría permitirse la unidad más bonita de este edificio. Sus palabras se extendieron entre la multitud reunida como un reguero de pólvora, encendiendo su curiosidad y sospecha. Los espectadores, en su mayoría residentes, blancos con ropa de diseñador, miraron a Julia con desdén. Una mujer con un vestido azul perla se cubrió la boca con una mano, pero dejó claro su desprecio. Probablemente cree que Westview Towers es una obra de caridad. Algunos otros rieron entre dientes, avivando las llamas del desprecio. Julia permaneció perfectamente inmóvil, con la mirada inquebrantable, aunque su corazón latía con fuerza. La verdadera punzada no era la sospecha, era saber que creían que ella no podía pertenecer allí simplemente por ser negra. Justo en ese momento, Mark Davis, el jefe de seguridad, salió de la oficina de guardia, imponente y autoritario, alto y de hombros anchos. Su cabello entrecano enmarcaba un rostro tan acerado que parecía poder ver a través de las paredes. Escaneó a la multitud y luego fijó sus ojos en Julia con fría compostura. ¿Qué está pasando aquí, Greg? La voz de Mark cortó los murmullos. Greg le entregó los papeles a Mark con una sonrisa triunfante. Esta mujer insiste en que es dueña del penthouse 29. Véalo usted mismo. Mark aceptó los documentos descuidadamente
mirándolos apenas durante 3 segundos antes de devolvérselos a Greg, sin leer. Se volvió hacia Julia, su tono tan frío y duro como la piedra. No tengo tiempo para estos juegos. Recibimos impostores todos los meses, pero usted es atrevida, incluso para ello. Pensando que puede engañarnos con su atuendo. Julia luchó por mantener la calma. Su voz era clara y cortante. Señor Davis, le sugiero que examine estos documentos. De nuevo, le garantizo que se arrepentirá de su actitud descuidada y claramente racista. Mark entrecerró los ojos, evaluando su determinación, mientras la multitud continuaba susurrando, asintiendo con la cabeza, de acuerdo en que Julia no era más que una impostora, montando un espectáculo. En los labios de Mark se curvaron en un desafío mientras se acercaba, bajando la voz con deliberada amenaza. Señorita Mitchell, o como quiera que se llame, si no se va ahora, no dudaré en llamar a la policía. Y créame, ellos verán las cosas a nuestra manera. Este no es un lugar para gente como usted. Sus últimas palabras cayeron como un golpe, exponiendo la brutal realidad de que los logros de Julia no significaban nada frente a un prejuicio arraigado. Pero Julia sabía que no era momento de paciencia. Para enfrentar la injusticia, lucharía con cada gramo de su fuerza. Recuperó sus documentos, sus ojos brillando con determinación, y habló una vez más, su tono inquebrantable en sí. Esa es su elección, acepto su desafío. Pero recuerde, esta fue su decisión, y pronto se dará cuenta de lo seriamente que se ha equivocado. Un silencio cayó sobre la entrada de Westview Towers. El aire crepitaba con la promesa de una feroz batalla entre una mujer valiente y el racismo, arraigado en aquellos que ejercían el poder. Julia Mitchell estaba lista. Entendía que esta lucha era más grande que ella misma. Una postura para todos los subestimados como ella. En el momento en que la advertencia de Julia quedó en el aire, las grandes puertas de vidrio detrás del área de recepción se abrieron de golpe, atrayendo la mirada de todos. Un joven, delgado y vestido con un impecable traje azul marino, salió con paso firme. Era Ryan Parker, el gerente ejecutivo de Westview Towers, conocido por su actitud fría, su estricta disciplina y su liderazgo fuertemente conservador. La mirada de Ryan recorrió la multitud antes de posarse en Julia Mitchell y Mark Davis. Sus pulidos zapatos de vestir resonaron con autoridad sobre el suelo de mármol mientras avanzaba. Sin esperar ninguna explicación, lanzó una mirada de desdén al sencillo atuendo de Julia. Escuche, jovencita, dijo Ryan, con voz fría y despectiva, cada palabra goteando con descendencia. Usted no pertenece aquí. Váyase ahora, o llamaremos a la policía. Julia lo miró fijamente, su pecho oprimido por la justa indignación ante su descarado desprecio. Aunque la ira burbujeaba en su interior, mantuvo una notable calma, negándose a dejar que la emoción nublara su razón. Respiró profundamente y respondió, su tono firme pero cortés, ofreciéndole una última oportunidad. Señor Parker, soy la legítima propietaria del Penthouse 29, y no me iré a ninguna parte. Le sugiero que se tome el tiempo de verificar mis documentos de propiedad a fondo, en lugar de cometer un grave error basándose únicamente en las apariencias y el prejuicio personal. Ryan se rió. Su diversión altiva y burlona. Entrecerró los ojos, examinando el rostro de Julia como si fuera una oponente indigna. Verificar, se burló. No necesito verificar nada. He trabajado aquí durante años, y sé exactamente quién tiene derecho a vivir en Westview Towers, y alguien como usted no está en esa lista. Se volvió hacia Mark Davis y los otros guardias, su tono aún más frío y autoritario. Sáquenla de las instalaciones de inmediato. Cease y resist. Tienen mi permiso para usar la fuerza. Asumo toda la responsabilidad. Un silencio sepulcral cayó sobre la entrada después de la orden de Ryan. Mark Davis y Greg Hudson intercambiaron miradas triunfantes, su victoria clara a la vista, ahora que su gerente los respaldaba. El equipo de seguridad avanzó hacia Julia, listo para cumplir la orden. Pero Julia no se inmutó. Se mantuvo erguida, con la mirada inquebrantable y su fuerza interior irradiando hacia afuera. Mientras dos guardias extendían las manos para sujetarla, ella de repente dio un paso atrás. Su voz,
resonando más nítida y poderosa que nunca vuelvan a tocarme. Y no solo enfrentarán responsabilidad personal, sino que arriesgarán consecuencias legales para todo el equipo de administración de Westview Towers. Lanzó una mirada de acero a Ryan. Señor Parker, le estoy dando una última oportunidad para detener este error antes de que sea demasiado tarde. Su advertencia cortó la tensión como un cuchillo. Algunos residentes retrocedieron instintivamente, con los ojos cautelosos mientras eran testigos de la calma, pero inquebrantable determinación de la mujer que tenían delante. Pero Ryan, embriagado de arrogancia y prepotencia, se negó a ceder. Cruzó los brazos sobre el pecho, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras la provocaba. ¿Cree que me está amenazando? Señorita Mitchell, no veo la hora de ver la cara que pondrá cuando la policía la arrastre delante de todos aquí. Veamos qué tan bien aguantan sus amenazas. Julia sabía que esto era más que una discusión, era una batalla contra la injusticia y el racismo arraigado que había enfrentado toda su vida. Entendió que este momento era mucho más que poseer un apartamento. Era una lucha por la justicia, la dignidad y el respeto, no solo para ella, sino para todos los que alguna vez habían sido juzgados por el color de su piel. En el momento en que Julia pronunció esa cortante advertencia, el espacio pareció congelarse. Los dos guardias que avanzaban hacia ella se detuvieron abruptamente, con las manos suspendidas en el aire. Sus ojos delataron vacilación, mientras miraban a Ryan Parker, como si esperaran una señal o un comando más claro. El señor de Ryan se frunció. Un destello de sorpresa cruzó su rostro ante la reacción inesperadamente feroz de la mujer que había asumido que cedería, pero esa sorpresa rápidamente dio paso a la irritación y la ira. Para Ryan, su autoridad y reputación lo eran todo, y ahora estaban siendo desafiadas abiertamente frente a todos estos residentes. Se adelantó, acortando la distancia a apenas 1 metro, lo suficientemente cerca como para que sintieran la tensión del otro. Inclinando la cabeza, su voz se volvió gélida, cada palabra cargada de arrogancia calculada. Señorita Mitchell, tengo mucha curiosidad. ¿Usted entiende las consecuencias de amenazar a alguien en un lugar como este? ¿O cree que sus pequeños trucos de actuación voltearán mágicamente la situación? Su pregunta burlona cortó el silencio, resaltando deliberadamente el desequilibrio de poder entre ellos. Algunos residentes cercanos rieron en voz baja, pero lo suficientemente alto como para molestar a Julia. No respondió de inmediato. Deja que el silencio se extendiera. La tensión se espesaba como si fuera una advertencia de que no iba a ceder. Señor Parker, dijo finalmente, su tono tranquilo pero cada palabra forjada en acero. Su arrogancia ciega está nublando su juicio. No lo estoy amenazando, simplemente le estoy diciendo lo que inevitablemente sucederá si continúa por este camino equivocado. Mantuvo su mirada, y por primera vez, Ryan sintió una presión invisible sobre él. Recordó innumerables confrontaciones similares, pero los ojos resueltos de Julia lo inquietaron. Ella era fuerte, a diferencia de cualquiera que hubiera enfrentado. Sin embargo, su orgullo rápidamente sofocó la duda. Sonrió con suficiencia, fingiendo indiferencia, pero provocándola deliberadamente. ¿En serio? Me encantaría ver cuán grave es ese peor de los casos suyo, pero primero, quizás quiera prepararse para la policía. Alguien como usted no los convencerá fácilmente. Se lo prometo. Volviéndose hacia Mark Davis, volvió a su habitual autoridad fría y asintió secamente en llama. A la policía, aquí ahora. Diles que tenemos una intrusa seria, alguien que se hace pasar por propietaria y que está invadiendo deliberadamente la propiedad privada de los residentes. Mark entró inmediatamente en acción, sus ojos brillando de satisfacción al finalmente lidiar con esta mujer desafiante. En Julia se mantuvo firme, respirando con calma, aunque su corazón latía con la injusticia y la humillación que se desarrollaba. Su alrededor. Sabía que en solo unos minutos, una vez que la verdad saliera a la luz, todo cambiaría. Pero también entendió que lo más doloroso no era la inminente vindicación legal, sino el precio que tenía que pagar para defender la dignidad y el respeto que debería haber disfrutado desde el principio. Su mirada recorrió la multitud. Algunos parecían ansiosos, otros observaban con curiosidad, casi con delight,
como si estuvieran en una función. Entre ellos, vio una niña negra de unos 10 años, aferrada a su madre. Los ojos grandes de la niña, llenos de admiración y preocupación, se fijaron en Julian. Esa imagen fortaleció la determinación de Julian. Esta lucha ya no se trataba solo de ella, era una batalla para defender el honor, para oponerse al prejuicio, y sobre todo, para afirmar que nadie, independientemente del color de su piel o su origen, debería soportar una discriminación tan cruel. Apretó su agarre en sus documentos, su mirada inquebrantable mientras desafiaba a Ryan Parker y al equipo de seguridad. En ese momento, estaba lista no solo para enfrentar a la policía, sino para desafiar a todo el sistema que había permitido que el racismo oculto se extendiera en Westview Towers durante tanto tiempo. Está bien, dijo Julia, proyectando su voz para que todos pudieran oír. Que venga la policía y les mostrarán exactamente quién está cometiendo el mayor error de su vida. Unos minutos más tarde, el agudo aullido de una sirena de policía rompió el tenso silencio que se había apoderado de la entrada de Westview Towers. 2 oficiales salieron de su vehículo, con los rostros serios y concentrados, con las manos cerca de sus radios, en caso de problemas repentinos. Julia respiró hondo, recordándose a sí misma que debía mantener la calma y la claridad mental. Sabía que solo la verdad y la compostura podrían exponer la descarada injusticia que se desarrollaba ante los ojos de todos. A un oficial se acercó a Ryan Parker, asintiendo cortésmente, aunque su mirada permaneció cautelosa. Señor, ¿cuál es el problema aquí? Ryan se adelantó sin dudar, su voz firme mientras enfatizaba deliberadamente la gravedad de la situación para moldear la percepción del oficial. Oficial, esa mujer, señaló a Julia, está causando un disturbio. Está presentando documentos de propiedad falsificados para obtener acceso a nuestras residencias de lujo. Intentamos manejarlo pacíficamente, pero ella se niega a irse. El oficial frunció el ceño, mirando a Julia, mientras sopesaba las palabras de Ryan. Aprovechando el momento, Ryan bajó la voz a un susurro malicioso. Obviamente es una estafadora. De ninguna manera alguien como ella podría ser dueña de un penthouse. Aquí conocemos a todos nuestros residentes. Solo está explotando la confusión para llevar a cabo una estafa descarada. Julia dio un paso adelante, su expresión seria pero notablemente serena, mientras se dirigía directamente a ambos oficiales. Oficiales, soy Julia Michelle, la legítima propietaria del penthouse 29 en Westview Towers. Respetuosamente les pido que verifiquen mi identidad y propiedad en su sistema antes de tomar cualquier decisión. El segundo oficial asintió y sacó su tableta, listo para confirmar su información. Pero Ryan no cedería. Se inclinó, tratando de aumentar la presión, con una burla. Señorita Micho, realmente debería terminar esta pequeña actuación ahora, antes de que las cosas se pongan feas. Conozco a gente como usted, le encanta la escena, pero al final, la policía será la que la escoltará. Julia no dijo nada. Entendió que solo los hechos podían apagar las llamas del prejuicio y el insulto. Se mantuvo erguida, la mirada inquebrantable en el oficial que revisaba sus registros. A su alrededor, los residentes reunidos murmuraban entre sí. Luego, atravesando el ruido, la voz clara e inocente de una niña negra, de unos 10 años, resonó lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Mami, ¿por qué no la dejan entrar a su propia casa? Esa pregunta simple y sincera golpeó a algunos residentes cercanos como una flecha en la conciencia. Una joven madre se arrodilló para abrazar a su hija, con los ojos llenos de tristeza y vergüenza, ante una pregunta que ella misma encontraba difícil de responder. Julia captó ese momento con la vista periférica. Su corazón se llenó de determinación. Las palabras de la niña expusieron la dolorosa realidad. Debido al color de su piel, se dudaba de la legítima propiedad de Julian. A comprensión, renovó la fuerza y la determinación de Julian. Estaba luchando, no solo por sí misma, sino por el futuro de esa pequeña niña, y de todos los que merecían respeto y justicia. Justo en ese momento, el primer oficial se enderezó. Su expresión se suavizó, con clara autoridad. Habló en el aire cargado. Señorita Mitchell, acabo de confirmar su información. Usted es, de hecho, la propietaria legal del penthouse 29. Pedimos disculpas
por las molestias en Ryan Parker, se quedó inmóvil. Su rostro se descompuso y sus ojos se movieron impotentes, con la boca abierta, como si quisiera hablar, pero no salían palabras. La multitud guardó silencio. La atmósfera cambió de desprecio a una vergüenza incómoda. Julia asintió cortésmente ante la disculpa del oficial. Luego volvió su mirada hacia Ryan. Su voz resonó como un veredicto decisivo. Le advertí muchas veces, señor Parker. Pero usted eligió aferrarse al prejuicio y la arrogancia por encima. Ahora es el momento de que responda por los graves errores que ha cometido. Nadie volvió a hablar. Pero todos entendieron que a partir de ese momento, la situación había dado un giro completo. Julia ya no era una mujer solitaria, asediada por la discriminación. Ahora, empuñaba el poder de la justicia. Una batalla mayor se avecinaba, y ella estaba lista para enfrentarla. En el momento en que la decisiva declaración de Julia resonó, toda el área frente a las Westview Towers quedó en un silencio absoluto, solo roto por una suave brisa que susurraba entre los árboles. Ryan Parker se quedó congelado, su rostro palidecía de un rojo furioso a un blanco ceniciento, los labios temblaban, pero no podía formar una sola palabra. El equipo de seguridad, especialmente Mark Davis y Greg Hudson, estaba inmovilizado, sus expresiones, una mezcla de asombro y miedo, al reconocer el grave error que acababan de cometer. Los residentes de los alrededores se quedaron completamente en silencio. Algunos giraron la cabeza, avergonzados de mirar a Julian. Otros que se habían burlado momentos antes ahora mostraban expresiones de culpa, como si de repente se dieran cuenta del profundo prejuicio en sus propias mentes. Ryan fue el primero en recuperar la compostura, aunque su voz temblaba y perdió toda su arrogancia habitual mientras finalmente hablaban. Señorita Mitchell. Yo no me di cuenta, todo esto es solo un malentendido. Julia lo interrumpió de inmediato, su tono gélido y cortante. ¿Un malentendido, señor Parker? ¿Cree honestamente que esto fue un error inofensivo? Este es el resultado directo del racismo y el prejuicio manifiestos mostrados por usted y su equipo directivo. Usted ignoró deliberadamente mis derechos y mi dignidad, basándose únicamente en el color de mi piel y mi vestimenta. Ryan guardó silencio, bajando la mirada al suelo con vergüenza e impotencia. Sabía que no podía escapar de las consecuencias de sus acciones irreflexivas y discriminatorias. Esta vez, Julia volvió a escanear a la multitud, deteniéndose en los rostros de quienes la habían insultado. Finalmente, fijó su mirada en Ryan con autoridad inquebrantable. Ahora, quiero reunirme con la CEO de la empresa administradora de inmediato. Hizo una pausa, cada palabra deliberada y clara. Y para que lo sepa, soy la presidenta de la junta directiva de la empresa matriz propietaria de Westview Towers. Sus palabras golpearon como un terremoto, sacudiendo a todos los presentes. Murmullos estallaron entre la multitud, esta vez llenos de asombro, vergüenza y un respeto recién descubierto. Una mujer que se había burlado de Julia antes, retrocedió en silencio, sus mejillas ardiendo de vergüenza. Los ojos de Ryan se abrieron con horror al darse cuenta de la magnitud de su error. No solo había insultado a una residente, había insultado a la mismísima jefa de la empresa matriz, la mujer que controlaba su carrera. Usted es la presidenta, tartamudeó, con desesperación en su voz. La mirada de Julia permaneció fría como el hielo, sin un atisbo de simpatía. Exactamente, como no sabía quién soy, se sintió con derecho a tratarme de esta manera. Pero se equivocó. Sana Parker, no importa quién sea, su comportamiento racista es completamente inaceptable. Mark Davis, el jefe de seguridad, bajó los ojos al principio. Para él, era evitar mirar a la pequeña mujer a la que una vez había despreciado. Greg Hudson, a su lado, parecía pálido, dándose cuenta claramente de que las repercusiones llegarían mucho antes de lo que jamás había imaginado. Julia dio un paso adelante, su mirada aguda, barriendo las cabezas inclinadas a su alrededor. Permitan, Sir Claran, esto no se trata de quién soy, lo que más importa es el respeto básico por cada persona, independientemente de su raza u origen. Sus errores de hoy servirán como la mayor lección,
no solo para Westview Towers, sino para toda la empresa administradora. Un oficial que estaba cerca se acercó a Julia con cortesía profesional, señorita Mitchell. Si desea reunirse con la CEO, lo arreglaremos de inmediato. Esto es claramente un asunto serio. Julia asintió. Su tono se suavizó, pero aún era resuelto. Gracias. Por favor, póngame en contacto con la CEO Amanda Reynolds. De inmediato, ella necesita saber exactamente lo que acaba de suceder aquí. Mientras el oficial llamaba a los superiores de Ryan, Julia se mantuvo en silencio, pero con fuerza. La atmósfera en Westview Towers había cambiado por completo. De desprecio y sospecha a respeto, y un toque de miedo. Julia sabía que esto era solo el principio. Su batalla contra el prejuicio y la discriminación no terminaría aquí. Sin embargo, en su corazón ardía una creencia feroz en hoy. No solo había recuperado la justicia para sí misma, sino que también había sembrado una semilla de cambio positivo, para que nadie más tuviera que soportar lo mismo. No mucho después de la llamada del oficial, una elegante camioneta negra se detuvo en la entrada de Westview Towers. La puerta se abrió y de ella salió Amanda Reynolds, CEO principal de la empresa de gestión, moviéndose con pasos rápidos y decididos, flanqueada por otros dos altos ejecutivos. La expresión habitualmente serena de Amanda estaba ahora marcada por una rara tensión y disgusto. En el momento en que vio a Julia de pie allí, Amanda se apresuró. Su actitud respetuosa pero profundamente apologética en Julia. Lamento mucho que esto haya sucedido. Acabo de ser informada, pero realmente no tenía idea de que fuera tan grave. Julia asintió levemente. Aunque aún herida por lo sucedido, reconoció que era el momento de presionar para que se rindieran cuentas por completo. Respiró hondo y expuso toda la secuencia de eventos a Amanda y a los dos ejecutivos, relatando con calma, pero con firmeza cada detalle. A los comentarios y actitudes racistas de Ryan, Mark Davis y el equipo de seguridad, sin rastro de vacilación. Con cada hecho, el rostro de Amanda se volvía más duro y severo. Sus ojos recorrieron al personal de seguridad y se posaron en una condena furiosa sobre Ryan Parker y Mark Davis, quienes ahora agachaban la cabeza, incapaces de mirarla. Amanda dio un paso adelante, su compostura habitual reemplazada por una indignación ardiente. Su voz sonó con claridad, cada palabra cayendo como un veredicto en Ryan Parker. Mark Davis. Estoy profundamente decepcionada de ambos. Dejaron que sus prejuicios personales nublaran su juicio, lo que resultó en un racismo descarado y un grave insulto a la presidenta de nuestra empresa matriz. No hay excusa para este comportamiento. Ryan intentó desesperadamente interponerse. Señorita Reynolds, yo. Realmente, pero Amanda lo interrumpió con la mano levantada, su tono gélido. No diga una palabra más. Ryan no solo ha insultado a la señorita Mitchell personalmente, sino que ha dañado gravemente la reputación y el honor de toda nuestra corporación. Permítame dejar esto muy claro. El racismo no tiene cabida aquí, ni en la más mínima forma. Se volvió hacia los dos altos ejecutivos a su lado, intercambiando una mirada significativa antes de declarar sin dudar, ambos quedan suspendidos. No toleramos el racismo en ninguna de sus formas. Realizaremos una investigación exhaustiva, y es muy probable que ya no trabajen en esta empresa. Mark Davis parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Su rostro palideció, los ojos muy abiertos por la desesperación y el miedo. Ryan Parker se encorvó hacia adelante, los hombros pesados por la plena conciencia de que su carrera y posición se habían derrumbado en un instante, resultado de su arrogancia y prejuicio. Ciego, Amanda volvió a mirar a Julia, su tono ahora más suave pero no menos resuelto. En Julia, en nombre de toda la corporación, me disculpo una vez más, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que nada como esto vuelva a suceder. Julia inclinó la cabeza, su expresión aún seria, pero suavizada por esta sincera disculpa. Entendió que este era solo el primer paso hacia la curación de las heridas causadas por el racismo. También sabía que los eventos de hoy servirían como una lección crucial, no solo para Ryan y Mark, sino para toda la gerencia y la comunidad residente de Westview Towers.
Con una voz firme y empoderada, Julia respondió: acepto su disculpa, Amanda, pero por favor, entienda que esto no se trata solo de mí, se trata del respeto básico y la justicia para todos, sin importar quiénes sean, el color de su piel o su origen. Amanda asintió. Con los ojos llenos de respeto y acuerdo, tiene toda la razón. Y le prometo que nunca más permitiremos que esto suceda. Julia exhaló suavemente, sintiendo que parte de la inmensa presión se levantaba de su corazón. Sabía que la lucha contra la discriminación estaba lejos de terminar, y que el cambio real requería más que una disculpa. Pero en ese momento, pudo enorgullecerse de haberse levantado y haber logrado una victoria vital, no solo para ella, sino para todos los que han sido subestimados y oprimidos como ella en el momento en que la firme promesa de Amanda terminó. Julia lentamente dejó que su mirada recorriera la multitud, deteniéndose en cada rostro aún grabado con confusión y vergüenza. La atmósfera en Westview Towers había cambiado por completo. Lo que comenzó como desprecio se había convertido en un silencio reflexivo, todos esperando el siguiente movimiento de la mujer fuerte que tenían delante. Julia dio un paso adelante, plantándose firmemente en el centro de la reunión. Su voz se elevó con absoluta confianza, tan clara y poderosa, que cada oído se esforzaba por captar cada palabra. Con efecto inmediato, supervisaré personalmente la implementación de nuevas políticas de diversidad cultural y antirracismo aquí en Westview Towers. Esto no será un mero servicio de labios, sino una verdadera transformación en las acciones, actitudes y comportamientos de cada empleado, residente y miembro de la gerencia. Continuó, sus ojos volviéndose más agudos y decididos. Pido una investigación inmediata y exhaustiva de todas las quejas de residentes de color que hayan experimentado discriminación durante el último año. Cada registro, informe y conjunto de datos debe ser completamente transparente. Cualquiera que oculte o altere deliberadamente información será legalmente responsable. La decisiva declaración de Julia hizo que algunos oficiales de seguridad y gerentes que estaban cerca tragaran saliva de repente, sus ojos delatando una clara inquietud. Julia sabía que su malestar provenía del miedo de que ahora se revelaran secretos largamente ocultos por o para ella. Este era exactamente el momento de arrojar luz sobre todo, asegurando que la verdadera justicia y el respeto perduraran aquí. En ese instante, Tina Adams, la joven recepcionista que había permanecido en silencio en el escritorio durante toda la prueba, dio un paso adelante, su rostro enrojecido de vergüenza. Tina había presenciado todo, pero nunca había hablado para defender a Julia, aunque sabía la verdad. Sus ojos brillaron, su voz temblaba de emoción. Señorita Mitchell, lo siento mucho, ¿no? La defendí. Dejé que mi miedo y mi debilidad anularan mi deber y mi sentido de la justicia. Realmente, lo siento. Julia miró a Tina en silencio durante unos segundos, reconociendo la sinceridad y el remordimiento claramente escritos en el rostro de la joven. Dejó que el silencio se prolongara lo suficiente para que Tina sintiera el peso de su propio fracaso. Finalmente, Julia asintió suavemente, su tono firme pero profundamente compasivo. Tina, acepto su disculpa, pero recuerde, permanecer en silencio ante la injusticia es lo mismo que permitirla. Hoy ha reconocido su error, y esta es su oportunidad de cambiar. No la deje escapar. Sus palabras humanas conmovieron a Tina más que nunca. Asintió vigorosamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas, como una solemne promesa de no repetir. Nunca su error. Julia volvió su mirada hacia Amanda y los altos ejecutivos. Su voz, resonando una vez más clara y decisiva, implementaremos inmediatamente capacitación obligatoria para todo el personal y la gerencia sobre diversidad cultural, sesgos inconscientes y medidas antirracistas. También, insisto, en establecer una línea directa anónima donde cualquiera pueda denunciar la discriminación sin temor a represalias o castigos. Amanda asintió completamente de acuerdo. Su expresión grave con la determinación de cumplir cada una de las directivas de Julia. Los residentes a su alrededor comenzaron a murmurar de nuevo. Pero esta vez, sus voces estaban llenas de aprobación, apoyando los cambios audaces
innecesarios. Julia entendió que el cambio real nunca es fácil, especialmente cuando debe enfrentar prejuicios profundamente arraigados, pero sabía que hoy marcaba un punto de inflexión fundamental en la construcción de un mejor ambiente de vida para cada residente de Westview Towers, independientemente de su raza, color de piel u origen. Sobre todo, Julia sintió que la victoria de hoy no se trataba solo de restaurar su propia dignidad y justicia, se trataba de plantar la semilla del cambio en la mente de cada persona presente, una semilla destinada a echar raíces y florecer con más fuerza que nunca, en los días venideros. En las resolutas y poderosas proclamas de Julia, todavía parecían resonar en el aire, dejando a todos los presentes momentáneamente en silencio. Su mirada se extendió tan lentamente por la residencia reunida, y esta vez vio claramente el cambio en sus actitudes, una transformación sutil, pero profunda. Desde la izquierda, una mujer de mediana edad, con el cabello rubio, elegantemente rizado, que antes había susurrado y dudado de Julia, dio un paso adelante, su vergüenza grabada en su rostro. Julia recordó su nombre claramente: Elizabeth Monroe, una residente de toda la vida notoria por escrutar y despreciar a cualquiera que considerara inferior a ella. Elizabeth se acercó a Julia. Su mano temblaba ligeramente por los nervios, sus ojos evitando brevemente el contacto directo antes de que reuniera el coraje para hablar en voz baja: señorita Mitchell, quiero disculparme. Estoy realmente avergonzada de mis comentarios irreflexivos anteriores. Nunca debí haberla juzgado solo por las apariencias. Julia miró profundamente a los ojos de Elizabeth y percibió una sinceridad genuina. Asintió suavemente y respondió, su tono tranquilo pero firme: gracias, señora Monroe. Lo que más importa es que aprendamos de nuestros errores y nunca los repitamos. Elizabeth dio un paso cauteloso hacia atrás. El alivio suavizó su expresión ahora que Julia había aceptado su disculpa uno por uno. Otros residentes que habían estado entre la multitud, algunos que se habían reído o susurrado con desprecio, ahora se adelantaron, sus rostros marcados por el remordimiento, ofreciendo disculpas simples, pero sinceras: estábamos equivocados, señorita Mitchell. Lo siento, de verdad. Gracias por ayudarnos a ver nuestro error. Espero que pueda perdonarnos. Julia escuchó pacientemente, aceptando cada disculpa con gracia y compostura. En ese momento, entendió que el cambio real nunca es fácil, pero cuando comienza con un remordimiento genuino, su poder y significado son aún mayores. Al borde de la multitud se encontraban otros que no se adelantaron para disculparse, pero cuyas actitudes habían cambiado claramente. Observaban en silencio, sus expresiones pensativas, el desprecio y la burla que antes había en sus ojos, ahora habían desaparecido. Aunque permanecieron en silencio, ellos también luchaban con sus conciencias, preguntándose cómo habían tolerado alguna vez tanta injusticia. Ryan Parker y Mark Davis estaban ahora aislados en una esquina, silenciados y solos. El rostro de Ryan había perdido toda arrogancia, reemplazada por una profunda desesperación y arrepentimiento por su error irredimible. Miraba al suelo, incapaz de mirar a nadie, especialmente a Julia. Mark Davis, quien antes había mostrado el mayor desprecio por Julia, ahora desvió la mirada, su rostro pálido y rígido mientras lidiaba con las graves consecuencias de sus acciones racistas. En Julia reconoció el profundo cambio que había ocurrido en Westview Towers. Lo que había comenzado como un frío desdén se había convertido en una atmósfera más contemplativa y reflexiva. Sabía que este era el momento en que la gente estaba más abierta al cambio, y cuando las semillas de la verdadera transformación podían echar raíces. Se volvió hacia Amanda Reynolds, con los ojos serios y decididos. Amanda, creo que es hora de celebrar foros abiertos entre residentes y administración. El siguiente paso más importante es reconstruir la confianza para que todos entiendan que el respeto y la justicia nunca más serán ignorados en Westview Towers. Amanda asintió, su expresión resuelta. Estoy completamente de acuerdo. Comencemos de inmediato, Anne. Mientras Julia volvía a mirar a la multitud, por última vez, vio a la joven negra al borde, aún mirándola con admiración. Julia le ofreció una sonrisa suave, recordándose a sí misma que cada dificultad y desafío que había enfrentado ese día
Valió la pena. El verdadero cambio, lo sabía, no era solo para ella, sino para las generaciones futuras, personas que merecían vivir en un mundo libre de injusticia y prejuicio. Han pasado 6 meses desde que Julia Mitchell se paró frente a la multitud en Westview Towers y expuso los cambios necesarios, y la atmósfera aquí se ha transformado por completo. Cada mañana, la luz del sol entra por los amplios ventanales, iluminando las sonrisas en los rostros del personal que ahora saluda a los residentes por su nombre, como si fueran familia. Ya no hay frialdad, ni distanciamiento, ni miradas de reojo, cargadas de prejuicios. En la recepción Tina Adams ahora trabaja con un espíritu completamente renovado. Después de aquel día, se dedicó a la capacitación antirracista, asistiendo a todos los talleres que pudo. Tina saluda a todos con una sonrisa radiante, haciendo todo lo posible para ayudar a los nuevos residentes a establecerse y sentirse parte de la comunidad. Sus ojos ahora brillan con confianza y orgullo, como si cada palabra amable y gesto útil expiara su silencio pasado. La propia Julia es recibida con cálidas bienvenidas cada vez que entra al vestíbulo. A menudo, Tina incluso corre a la puerta. Sus ojos se iluminan, preguntando por la salud o el trabajo de Julia, o simplemente asegurándose de que se sienta como en casa. Su sinceridad le recuerda a Julia que Westview Towers ya no es un lugar cargado de amargos recuerdos, sino que se ha convertido en su verdadero hogar. En el cambio más sorprendente en estos 6 meses ha sido en los propios residentes. Los Royce, que antes mostraban sospecha e indiferencia, ahora son amables y abiertos. Las conversaciones en los espacios compartidos, el patio, el gimnasio, incluso los pasillos tienen lugar en un ambiente de calidez genuina. Las quejas por discriminación racial han caído a casi cero, un claro testimonio de la eficacia de las estrictas políticas que Julia instituyó. En cuanto a aquellos que una vez se habían equivocado tan gravemente, Ryan Parker y Mark Davis, ambos han dejado oficialmente la empresa de gestión. Julia sabe que pagaron un alto precio por sus acciones irreflexivas y prejuiciosas. De sus consecuencias personales, espera que lleven consigo una lección duradera de respeto y justicia. Aún así, Julia a veces ve a Ryan en Westview Towers, no para confrontar a nadie, sino simplemente para recoger papeleo para su traspaso. Camina en silencio, con la cabeza agacha, evitando el contacto visual. Julia no se regocija en su vergüenza, pero entiende que el arrepentimiento puede ser la carga más pesada de todas. Ann y Elizabeth Monroe, la residente de toda la vida, que se disculpó con Julia hace 6 meses, ahora a menudo charla con ella cada vez que se encuentran en el ascensor o pasean por el patio. Elizabeth no solo ha mostrado a Julia un respeto recién descubierto, sino que se ha convertido en una de las defensoras más fuertes de las iniciativas de diversidad de Westview Tower. Julia sonríe al darse cuenta de que a veces una disculpa simple y sincera puede desatar una transformación completa en el corazón de alguien. En una tarde, mientras Julia se relajaba en el patio, vio a la niña afroamericana que una vez le había preguntado a su madre por qué a Julia no se le permitía entrar a su propia casa. La niña corrió hacia ella, con los ojos brillantes de emoción. «Hola, señorita Mitchell. ¿Cómo está?» Julia le devolvió la sonrisa a la niña y le alborotó suavemente el cabello. «Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú?» La niña sonrió. «Me encanta aquí. Mi mamá dice que gracias a usted, ahora todos son muy amables». Julia se detuvo, sintiendo las honestas palabras de la niña como una poderosa fuente de aliento. En ese momento, supo que su lucha no solo había sido por ella misma, sino que había sembrado semillas de cambio positivo para las generaciones futuras. Mientras la niña corría de regreso con su madre, Julia captó la cálida mirada de Amanda Reynolds, que cruzaba el patio. Amanda le dio un pequeño y orgulloso asentimiento, un reconocimiento tácito de que la transformación actual en Westview Towers comenzó con el coraje, la resolución y la inquebrantable determinación de Julia Mitchell. Apoyada, Julia exhaló un largo suspiro de satisfacción. Hace 6 meses, Westview Towers se había sentido frío, ajeno e injusto, pero ahora, gracias a sus acciones decisivas, su valentía inquebrantable y su corazón firme,
podía decir con orgullo que este era verdaderamente su hogar, donde la dignidad y el respeto ya no tenían que lucharse, sino que simplemente estaban entrelazados en cada mirada, cada palabra y cada pequeño acto de bondad. Exactamente un año ha pasado, desde los trascendentales eventos en Westview Towers. Y Julia Michelle ahora se encuentra en silencio en el balcón del Penthouse 29, su mirada perdida en la ciudad que se sumerge en los cálidos tonos del atardecer. Los últimos rayos dorados brillan suavemente a través de los imponentes paneles de vidrio, pareciendo acariciar y calmar los dolorosos recuerdos del pasado. Por un instante fugaz, cada imagen de aquel día inunda su mente, vívida y real, como si hubiera sucedido ayer. Julia recuerda cada mirada de desprecio, cada palabra cruel y la punzada de ser rechazada por sus propios vecinos, simplemente por el color de su piel. Pero nunca olvida el momento en que decidió levantarse para defender la justicia y la dignidad, no solo para ella, sino para todos los que habían sufrido de manera similar. Sus ojos se dirigen al patio de abajo y se detiene en una escena tanto familiar como completamente nueva. Tina Adams, parada en las puertas del vestíbulo principal. Tina ya no es la recepcionista tímida y vacilante que solía ser. Ahora, como gerente del vestíbulo, asume sus responsabilidades con confianza, profesionalismo y, sobre todo, una genuina compasión. Una amplia sonrisa ilumina su rostro mientras saluda calurosamente a una joven familia afroamericana que acaba de mudarse, guiándolos paso a paso desde las comodidades del edificio hasta la instalación en su nuevo hogar, asegurándose de que se sientan cómodos y seguros. Julia observa a Tina y siente una profunda oleada de orgullo. Esta joven una vez cometió el grave error de permanecer en silencio ante la injusticia, pero ahora encarna la prueba misma de que las personas pueden cambiar, crecer y mejorar cuando realmente asumen sus errores y aprenden de ellos, desde su posición elevada. Julia también ve a los residentes de abajo. Han desaparecido las miradas sospechosas y críticas. En cambio, todos dan la bienvenida a la nueva familia con cálidas sonrisas amables y corazones abiertos. Westview Towers, una vez, un símbolo de discriminación sutil y cruel, se ha convertido en una verdadera comunidad donde las diferencias son honradas y los vecinos viven en armonía. Julia exhala un largo suspiro de satisfacción. Durante el último año, ha trabajado incansablemente para mejorar no solo el edificio, sino también las actitudes y los comportamientos de todos los que lo llaman hogar. Las políticas, los programas de capacitación y los diálogos abiertos que defendió han dado resultados reales. Lo mejor de todo es que el cambio ha echado raíces, no solo externamente, sino también profundamente en la mente y el corazón de cada persona. De repente, unos pasos suaves suenan detrás de ella. Julia se gira para ver a Amanda Reynolds, acercándose. Amanda le ofrece una cálida y genuina sonrisa, mientras se une a Julia en la barandilla, ambas mirando la pacífica escena de abajo. Julia, dice Amanda suavemente, su voz llena de emoción. Todavía recuerdo este día, hace un año, como si fuera ayer. Nos mostraste a todos que el silencio ante la injusticia es complicidad. Julia sonríe suavemente, sus ojos todavía fijos en Tina y la joven familia de abajo. Sí, Amanda, y aprendí que para transformar una comunidad, el paso más valiente es defender lo que es correcto. Amanda asiente. El respeto brilla en sus ojos. En el mayo. El logro es que no solo resolvimos un problema inmediato, construimos una base para que esto nunca vuelva a suceder. Ese es el legado más precioso que le has dado a Westview Towers. Julia guarda silencio, reflexionando por un momento. Sabe que la lucha contra el prejuicio y el racismo está lejos de terminar. Pero en este momento, mientras observa el liderazgo seguro de Tina y ve a la nueva familia siendo recibida con alegría, sabe sin duda que cada esfuerzo valió la pena. Volviéndose hacia Amanda, la voz de Julia se suaviza, pero permanece fuerte. Todos sabemos que esto es solo el principio, pero al menos ahora todos entienden que podemos cambiar, y que cada cambio comienza con el coraje de admitir nuestros errores, y la determinación de corregirlos. La sonrisa de Amanda irradia fe y esperanza en el futuro, Ann, y tú eres quien nos ayudó a redescubrir ese coraje. Julia mira hacia el horizonte distante,
donde el sol se esconde detrás del perfil de la ciudad. Su corazón está lleno de esperanza. Entiende que la batalla contra la discriminación se avecina. Pero aquí en Westview Towers, todo ha cambiado verdaderamente. Un cambio poderoso y duradero, que trae confianza y optimismo a todos. Why para Julia? Esa es su mayor victoria de todas. Julia ofreció una suave sonrisa, mientras observaba, en silencio como las luces de la ciudad cobraban vida contra el cielo nocturno desde el balcón del penthouse 29, donde una vez le habían prohibido la entrada por prejuicios, ahora miraba en paz las calles de abajo, sintiendo tranquilidad y orgullo en cada respiración. El viaje había sido arduo, lleno de lágrimas y dolor, pero había logrado una victoria preciosa en un triunfo de la justicia, la dignidad y la fe en el poder de la verdad. Durante el último año, la historia de lo que sucedió en Westview Towers se extendió rápidamente por toda la ciudad, mucho más allá de los límites de un complejo de apartamentos de lujo. Julia Mitchell se convirtió en un símbolo poderoso, un testimonio del coraje y la capacidad de cambiar el mundo a través de pequeñas acciones significativas, reuniones comunitarias, capacitaciones antirracistas, incluso lecciones en escuelas locales. Todo hablaba de su valentía con profundo respeto. Sin embargo, Julia sabía que esta victoria no era solo suya, pertenecía a todos los que habían sido degradados, discriminados y sufrido injusticia, y que encontraron la valentía para defender sus derechos. Ella simplemente fue la que habló en el momento adecuado, manteniéndose firme durante la tormenta, y abriendo un nuevo capítulo esperanzador. Hoy, los residentes de Westview Towers forman una comunidad verdaderamente unida, comprometida con la construcción de un ambiente de vida amable y civilizado. Los foros abiertos mensuales sobre igualdad y diversidad cultural aseguran que cada preocupación, por pequeña que sea escuchada y abordada de raíz. Tina, quien una vez permaneció en silencio ante la injusticia, ahora lidera el esfuerzo para fomentar la inclusión y el entendimiento mutuo entre vecinos. Ryan Parker y Mark Davis, después de meses de dejar en silencio la empresa de gestión, han regresado para ver a Julia en más de una ocasión. Más recientemente, Ryan visitó su oficina para inclinar la cabeza y disculparse, admitiendo que su prejuicio había nublado su juicio y su moralidad. Julia aceptó su disculpa no por lástima, sino porque entendió que el perdón es una parte esencial del cambio y la curación. La historia de Julia inspiró no solo a los residentes de Westview Towers, sino también a las comunidades vecinas. Muchas otras asociaciones se acercaron a Julia y al equipo de gestión para aprender a diseñar e implementar sus propios programas antidiscriminación. Demostró que cuando una persona se atreve a levantarse, cientos, incluso miles, la seguirán, creando una poderosa y duradera ola de cambio. Amanda Reynolds compartió que el episodio de Westview Towers transformó por completo la forma en que dirige su empresa. Juró hacer cumplir las políticas de diversidad y antirracismo rigurosamente y asegurar que nunca más ocurra algo como lo que le pasó a Julian. Este compromiso se ha extendido por la industria inmobiliaria, provocando conversaciones más profundas sobre la responsabilidad social corporativa. Perdida en estas reflexiones, Julia escuchó un suave timbre detrás de ella. Se giró, abrió la puerta y encontró a la niña afroamericana y a su madre que habían presenciado los eventos un año antes. La niña sostenía un pequeño ramo de flores. Sus ojos brillaban de alegría. Señorita Mitchell, mi mamá y yo queremos agradecerle todo lo que ha hecho por todos. Gracias a usted, sabemos que tenemos derecho a vivir aquí, felices y en igualdad. Julia se arrodilló para mirar a la niña a los ojos, aceptando las delicadas flores con una tierna sonrisa. Fueron sus palabras. Y el apoyo de ustedes, su mamá, y usted, lo que me dio fuerzas para mantenerme firme y seguir luchando por la justicia. Esta victoria realmente nos pertenece a todos. Mientras madre e hija se iban, con el corazón lleno de gratitud y orgullo, Julia cerró la puerta y regresó al balcón. Su corazón se hinchó de sincera emoción, mientras las luces de la ciudad brillaban abajo como pequeñas estrellas, iluminando cada calle y esquina. Al igual que esas luces, Julia entendió que su pequeña historia había ayudado a arrojar luz sobre las sombras de la sociedad, trayendo esperanza
y una creencia inquebrantable en un futuro mejor para todos. Sonrió suavemente, rebosante de orgullo y felicidad. Sabía que la lucha contra el racismo continuaría y que se avecinaban muchos desafíos. Pero hoy, en Westview Towers, habían dado un paso crucial, abriendo un nuevo capítulo en el camino, hacia un mundo definido por la justicia, el respeto y la compasión. Y con su fuerza, persistencia y coraje, Julia Micho demostró que cualquiera puede marcar la diferencia, y que esta victoria, realmente, no fue de nadie. Sola la historia de Julia Michelle, en Westview Towers, no es solo su triunfo personal sobre el prejuicio y la injusticia, sino un poderoso símbolo de cambio cuando nos atrevemos a defender la justicia, que piensa de cómo Julia manejó la situación y los cambios positivos que trajo a su comunidad. Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia le pareció inspiradora y digna de ser difundida, por favor, dele me gusta, comparta este video con amigos y suscríbase a nuestro canal para acompañarnos en más historias significativas. Gracias y hasta la próxima.